Bienvenidos, esto es Caleidoscopio, Acción Cultural, y el día de hoy tenemos con nosotros a una gran amiga y además de ello una gran profesional guatemalteca y latinoamericana. Ella es Mónica Mazariegos, doctora en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho y abogada. Es investigadora y profesora en la Universidad Rafael Andívar y profesora en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es profesora invitada para los cursos de Derechos de los Pueblos Indígenas y Justicia Transicional en las Universidades Externado y Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y además es parte del consejo editorial de un medio digital en Guatemala, Plaza Pública, y asimismo integra el equipo organizador de la muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia, que hablaremos al final del programa. Tal vez, Mónica, lo interesante sería que nos aclararas qué significa justicia transicional. Bien, antes que nada, gracias Aníbal y gracias a Caleidoscopio por esta invitación a conversar, al intercambio. La justicia transicional es una idea que hace referencia a todas aquellas sociedades que están en procesos, como la misma expresión lo indica, de transición, que puede ser desde una situación de guerra a una situación de paz o desde una situación de dictadura hacia una situación de democracia. En realidad la expresión justicia transicional es relativamente nueva y viene, digamos, en paralelo con el tránsito al neoliberalismo en los años 90, digamos, ¿no? Es cuando comienza en la ONU a hablarse de estas ideas del peacemaking, el peacebuilding y el peacekeeping, que era como lo que se venía en los años 90 para la América Latina. Sin embargo, cuando se habla de justicia transicional, por lo general se alude a todas aquellas situaciones que en la humanidad se han dado, de guerras o de dictaduras, y que implican un cambio, una transformación. Por ejemplo, en el caso de Alemania podrían entrar los tribunales de Nuremberg, considerados dentro de este gran paquete de las justicias transicionales, o en el caso de España, los pactos de la Moncloa, que implican, digamos, lo que en aquella época fue el tránsito de la dictadura del franquismo, digamos, ¿no?, a la democracia que se vivió allá. Básicamente la justicia transicional hablaría de procesos, ¿verdad? De procesos sociales, de procesos políticos, pero lo que implica materialmente, en concreto, hablando en concreto, serían un conjunto de instituciones, un conjunto de procedimientos, a veces reglas, ¿verdad?, que ayudan a llevar a cabo esa transición de una manera, digamos, acorde a las negociaciones que se hayan tenido en el lugar concreto, digamos, ¿no? Por lo general, la justicia transicional siempre va a tener detrás y soslayada una tensión, una dialéctica bien importante entre las ideas de justicia y la idea de paz. Normalmente cuando se habla, cuando hay dos partes en conflicto o en contradicción, pues cuando la parte que quiere justicia, que por lo regular son las víctimas, riñe con la idea de lo que para los victimarios sería la paz, digamos, ¿no?, los actores armados. Es difícil que los actores armados dejen las armas si se les ofrece una justicia tradicional, ¿verdad? Si se les ofrece que van a ser procesados y van a ser juzgados como lo sería cualquier persona que viola las reglas de la sociedad en una situación, digámoslo entre comillas, normal, ¿no? Por esa razón se habla de justicia transicional, porque por lo general son medidas específicas, especiales, ¿verdad?, para el tratamiento de todos aquellos delitos o de todos aquellos crímenes que se llevaron a cabo en un contexto de guerra o en un contexto de dictadura. Siempre la amnistía es, digamos, la categoría que estaría en el corazón de estos dilemas, ¿verdad?, entre justicia y paz. Los actores armados dirán, bueno, si queremos paz, el precio o el costo es la amnistía, o a mayor amnistía, mayor paz, mientras las víctimas van a pedir siempre a mayor justicia, a mayor paz. Para muchas víctimas, no las víctimas como unidad granítica, que ya sabemos que eso no existe. Las víctimas pueden también tener diferencias y discrepancias entre sí, pero algunas víctimas aspirarían, digamos, a una idea de justicia para considerar que se alcanza la paz. La
La justicia transicional básicamente implicaría estos procesos, y en la América Latina, como sabemos, en los años 90 y desde los años 80 había transiciones, por ejemplo, en el Cono Sur, de situaciones de dictadura a situaciones de democracia, y en Centroamérica de situaciones de guerra a situaciones de paz, aunque en el caso de nuestro país, por ejemplo, en Guatemala, vivimos las dos transiciones. En 1986 se debatió el tránsito hacia la democracia con una nueva constitución, y en 1996 se debatió el tránsito hacia la paz con la firma de un paquete de acuerdos de paz, ¿verdad? Que es lo mismo que está sucediendo hoy en Colombia. En Colombia, como sabemos, no ha habido una dictadura tan larga. Ahí lo que están ellos en este momento debatiendo, dialogando socialmente, es el significado de la paz en un siglo XXI que implica un contexto completamente distinto, un modelo extractivista que es muy distinto al contexto del consenso de Washington, que fue el que de alguna manera enmarcó los procesos y las transiciones del resto de la América Latina, ¿no? En la misma línea, Mónica, nos gustaría que nos comentaras un poco qué elementos de la justicia transicional encontramos en el caso guatemalteco, especialmente a partir de lo que comentabas, la firma de los acuerdos de paz en 1996. Como te decía, la justicia transicional implicaría a partir de los años 90 una noción relativamente distinta a la que había de las transiciones antes, digamos, durante la segunda mitad del siglo XX. A partir de los años 90 se comienza a hablar de elementos como la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición como medidas que vendrían a garantizar, digamos, una situación de democracia o una situación de paz que sea lo más posible radicalmente distinta, ¿verdad?, a lo que ocurrió en el pasado, aunque como sabemos, ningún proceso realmente, sobre todo de conflicto armado, llega a atacar o abordar las causas radicales de las guerras, porque de lo contrario sería muy difícil firmar la paz. Digamos, hay una contradicción, hay una dialéctica que está en el corazón de casi todos los procesos de paz en el continente. Guatemala no fue la excepción. Como sabemos, nosotros tenemos un acuerdo de aspectos socioeconómicos y situación agraria, que es un acuerdo bastante tímido en el sentido de los alcances, ¿verdad? De ninguna manera es una reforma agraria, mucho menos ni siquiera es un tímido, es una tímida política de redistribución de la riqueza. Lo que buscaba era pues acceso a tierras a través de créditos blandos y algunos programas que iban a tratar, digamos, de acompañar a las víctimas de la guerra, pero también a la población desatendida hasta el momento, una cosa que, como sabemos, ha sido bastante infructuosa. En Guatemala, por lo tanto, los elementos de justicia, verdad, reparación y no repetición han tenido una complexión propia, digamos, y muy distinta al resto del continente. Cada país al final es un caso y cada país obedece a sus circunstancias históricas y concretas, ¿verdad? En el caso de Guatemala podríamos decir que la justicia, el derecho a la justicia comienza a mirarse o comienza a palparse quizás más concretamente en este siglo, ¿verdad? Hay casos, como sabemos, el caso de genocidio duró más de 11 años, el caso Sepur Sarco, hay casos emblemáticos, el caso Molina Teyssen por desaparición forzada de un niño en el área urbana, mientras Sepur Sarco y genocidio hablan de violaciones masivas a los derechos humanos en el contexto de la ruralidad y en el contexto de políticas de Estado que tenían, digamos, como objeto quitarle el agua al pez, ¿verdad? Lo que se consideraba en aquel momento que era el agua, digamos, las comunidades indígenas que en teoría eran el agua del pez, que era la guerrilla en ese momento, no eran consideradas parte del enemigo interno que había que exterminar. La justicia en Guatemala llega entonces hasta en este siglo, llega bastante tarde, de una manera bastante concreta, pero ha sido un mecanismo que afortunadamente ha implicado de alguna forma accesoria algunas dosis de reparación y algunas dosis de verdad. Sabemos que la verdad judicial es una verdad incompleta, es una verdad bastante reducida. Imagínate que te pregunten en un juicio que des tu testimonio o el testimonio sobre el horror más grande que has vivido en tu vida y que te circunscribas a hablar de todo aquello que va a demostrar
la acusación. La prueba, que es tu testimonio, tendría que servir para vincularse a la comprobación, en este caso, de un delito. Lo que te quiero decir es que la verdad judicial es reducida porque a lo mejor desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista epistemológico, incluso el dolor, la justicia, la reparación para vos puede representar tanto más que las concepciones clásicas dentro de la justicia occidental, que es la justicia oficial en Guatemala, por decir algo, ¿no? Entonces la verdad judicial tiene esas limitantes de alguna forma. Vos tenés que hablar en 5 minutos o en 10 o en el tiempo que te den para contar el horror máximo que has vivido en la vida, demostrando una figura jurídica, que eso es completamente encorsetarte, digamos, ¿no? Encorsetar tu vivencia, encorsetar tu experiencia, encorsetar de alguna manera tu sentir frente a aquella tragedia, ¿no? Sin embargo, en Guatemala ha sido el mecanismo que ha dado o que ha ayudado de alguna manera a avanzar ciertos pasos, ¿verdad? La reparación, bueno, dentro de todas estas limitaciones que desde mi punto de vista tienen un carácter cultural y epistemológico, se viven, pues dentro de esas limitaciones ha habido avances, ¿verdad? Ha habido reparación en el sentido de que para muchas víctimas el hecho de que se nombre lo que ocurrió, de que se nombre quiénes fueron, cómo fue, por qué fue, eso implica algunas dosis de reparación. Desde luego no podemos hablar de reparación estructural, no podemos hablar de curar heridas históricas, de curar un dolor social que tiene siglos en el país, ¿verdad? De eso no se puede hablar. Y de eso no se habló durante la firma de la paz. Por esa razón, los programas de reparación han sido tan limitados, ¿verdad? Recordémonos que al principio el Programa Nacional de Reparación lo que hacía era pagar una cantidad a las víctimas por cada muerto, digamos, una cantidad de dinero por cada muerto con cierta límite de víctimas por familia, digamos, ¿no? El dinero, pues, te puede ayudar a paliar un par de meses, un par de años, yo qué sé, pero eso no es una solución estructural a una situación de exclusión histórica, que a lo mejor fue la que dio origen a la guerra, ¿no? La reparación en este sentido, pues, tiene esa gran limitación política, esa gran limitación histórica, esa gran limitación que habla de un racismo estructural, de una desigualdad estructural que sigue siendo la regla en el país, paradójicamente, ¿no? Cuando fue esa precisamente la causa de la guerra, ¿no? Y desde el punto de vista de la verdad, me parece que, bueno, en los tiempos de la firma de la paz, la verdad se reducía al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue la comisión, lo que es conocido como las comisiones de la verdad en el resto de la América Latina. La gran traba, digamos, el gran obstáculo que tuvo esta comisión fue que no establecía mecanismos de coordinación con el sistema de justicia y por lo tanto toda aquella información que recabó no servía como plena prueba, digamos, ¿no? O sea, la comisión, el informe de la verdad en Guatemala era un documento más que se podía aportar sin ningún peso relativo, digamos, que tuviera mayor valor, como fue en el caso de África del Sur, por ejemplo, en donde sí había mecanismos bien definidos de coordinación con el sistema de justicia para que el trabajo de la Comisión de la Verdad tuviera efectos, tuviera impactos también en el sistema de justicia. En Guatemala todo esto no se logró mirar, no se logró acordar y por esa razón, digamos, en 20 años de posguerra, que es lo que llevamos de posconflicto, entre comillas posguerra, este pos, ¿verdad? Conflicto y posguerra es muy entre comillas, precisamente por todas estas obstáculos que tienen definitivamente un carácter estructural en el país, ¿verdad? Que no han podido superarse. Entonces, esa tensión, esa dialéctica de la que te hablaba entre justicia y paz es algo que sigue vivo en Guatemala, ¿no? Todavía, hasta hoy, la idea de la amnistía, la exigencia de la amnistía por parte de los sectores más conservadores en el país sigue siendo un debate. Da igual que haya una ley de reconciliación nacional que estableció que había ciertas violaciones a los derechos humanos como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que no eran amnistiables, que no prescriben nunca, es decir, que se pueden juzgar en cualquier momento de la historia, a pesar de que eso está reconocido en una ley producto de los acuerdos de paz, pues eso no importa, digamos. Imaginariamente, culturalmente seguimos estancados en aquel debate, en aquella tensión entre justicia y paz. Y eso nos dice mucho de una debilidad bien importante de la justicia transicional. Cuando las sociedades se enfocan en el cambio de diseño institucional, pueden garantizar, o tú puedes
llegar a tener una constitución que sea una poesía democrática, digamos, ¿no? Una poesía para una oda a la paz y un paquete de leyes y un paquete de políticas públicas que hablen y que sean muy lindas, digamos, en el papel, pero cuando no trabajas en el cambio cultural, tú tienes instituciones democráticas, entre comillas, funcionando con la lógica de la guerra o con la lógica de la dictadura, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en Guatemala, por ejemplo, con la criminalización de la protesta social, con la criminalización de la defensa de derechos que tocan el corazón del sistema económico, ¿verdad? Como los derechos a los territorios, como el derecho al agua, como los derechos ambientales, que se contraponen a los intereses empresariales que son los que gobiernan este siglo XXI de neoliberalismo extractivista, digamos, ¿no? Dentro de esa verdad legal de la que estabas hablando, muchas veces se considera que materializar la justicia significa fortalecer el Estado de Derecho. Bajo esa lógica, ¿cómo podemos explicar un poco el aparecimiento o el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG? Sí, es una buenísima pregunta la que alude a CICIG, precisamente porque para muchas personas, tanto en el ámbito nacional como internacional, pareciera que CICIG es un debate sobre la lucha contra la corrupción o sobre la lucha contra la impunidad, muy del siglo XXI, muy de esta década incluso, ¿no? Que lleva de existir. CICIG tiene alrededor de 10 años de existir como mecanismo de derechos humanos, porque no nos olvidemos que es un convenio de derechos humanos el que le da creación en el país, ¿no? Para hablar, digamos, para responder a esta pregunta yo hablaría o pensaría, digamos, en dos elementos. En primer lugar, tú decías qué se necesita o cómo fortalecer el Estado de Derecho dentro de este debate, digamos, de la transición, de pasado presente, de los vínculos estructurales de la impunidad del pasado con el presente, ¿no? Yo lo primero que pensaría o que respondería sería ¿qué Estado? ¿De qué Estado hablamos? ¿O qué significa el Estado cuando hablamos del Estado? ¿Y de qué derecho hablamos cuando hablamos de derecho, ¿no? La idea del Estado de Derecho, desde luego, es central a todos los debates sobre la justicia transicional. Esta idea, pues, que viene, es una idea moderna, digamos, la idea del Estado, pero la idea del Estado de Derecho, y sobre todo con esta característica o con este apellido de democrático, digamos, ¿no? Es más una herencia del siglo XX, es una herencia precisamente del Holocausto, digamos, ¿no? De aquella tragedia que se vive en la primera mitad del siglo XX en el mundo, y que tiene que ver mucho con la idea de no repetir, ¿verdad?, aquella barbarie que se había experimentado precisamente aquí en Alemania, ¿no? El Estado democrático de derecho o el Estado de derecho entonces sería una figura de alguna manera que llega a nuestros países con el apellido liberal también, con una impronta liberal bien clara, bien clásica, ¿verdad? Como la democracia, como los derechos humanos mismos, ¿verdad? Que no han sido construcciones latinoamericanas per se y que por encima de todo no han sido adaptadas a nuestra realidad, no han sido adaptadas a nuestras necesidades, han sido de alguna manera implantes, ¿verdad? O dicho más coloquialmente, esta idea del copy y paste que se hace con las instituciones, con las leyes que importamos de realidades y contextos en donde han funcionado bien porque se discuten según la realidad histórica y la realidad concreta. En el caso nuestro, pues no ha sido ese es el sentido todavía, ¿no? Precisamente pues porque hay relaciones coloniales que no se han roto, porque hay un imaginario de colonialismo interno todavía dentro de nuestros países que sigue intacto y que es el que hace de alguna forma que repitamos la idea del Estado de Derecho como una etiqueta sin contenido, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XXI, cuando pensamos en Estado de Derecho, yo te preguntaría, bueno, ¿qué Estado y qué derecho? Precisamente porque no se trata solo de pelear contra la corrupción. Se trata de situaciones de cooptación de Estado que son mucho más complejas. Luis Garay, hay un par de colombianos, Eduardo Salcedo Albarán y Luis Jorge Garay, hablan de reconfiguración cooptada del Estado porque ellos se refieren a esta idea de no solo Estado capturado,
que es cuando las élites capturan de alguna manera pues, los mecanismos institucionales para poder funcionar o mantener un statu quo de privilegio y de opulencia, que es el caso de nuestros países, sino también cuando hay redes nuevas, hay actores nuevos, emergentes, como las mafias, como las redes criminales que están de alguna manera ya metidas, enquistadas en el Estado hoy por hoy, ¿verdad? Eso nos obliga a hablar de otro tipo de debate, digamos, ¿no? El Estado de Derecho a la luz de una reconfiguración cooptada que está dada dentro de las instituciones. Por ejemplo, en Guatemala, el caso de La Línea, que es el caso por el cual el expresidente, el presidente anterior, hoy está preso. Que no era un caso de corrupción, era un caso de investigación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad. Entonces, es importante, digamos, pensar en esa idea clásica que va acompañada de la idea del Estado de Derecho, que sería esta idea de la razón de Estado. La razón de Estado no es otra cosa que lo que el Estado guarda dentro de su corazón, por así decirlo. ¿Cuál era la promesa de la transición a la democracia? ¿O cuál era la promesa de la transición a la paz? Pues un paquete de medidas que traían democracia, que traían derechos humanos, que nos iban a llevar, digamos, a un punto utópico, digamos, que era la consecución de la paz. Desarrollo social. Desarrollo social, bienestar, no repetición, en otras palabras, ¿no? No volver a vivir estas tragedias que se vivieron en el pasado, haciéndonos miopes, digamos, de no estar abordando realmente las causas radicales, la raíz del problema, lo que dio lugar a la guerra de alguna manera, ¿no? En aquel momento la razón de Estado, el corazón del Estado era conseguir todo eso. Para hablar hoy de fortalecimiento de Estado de Derecho deberíamos preguntarnos qué es lo que está en el corazón del Estado. Si ya no son funcionarios democráticamente electos ni legítimamente electos con todo lo que se sabe en todo el mundo, no digamos solo en Guatemala, sino en todo el mundo, acerca del financiamiento ilícito de los partidos políticos, por solo decir una cosa, ni hablar de la compra del voto, de la coacción en el voto, de toda la falacia que representa hoy por hoy la democracia liberal, digamos, ¿no? Y sus procedimientos. Sin hablar de todo eso, ¿qué es lo que hay dentro del corazón del Estado de Derecho? ¿Qué es la razón de Estado? Cuando sabemos que hay mafias gobernando de alguna manera, que hay estructuras mixtas, digamos, que hacen funcionar el sistema tal como funciona hoy por hoy. Cuando hablo de estructuras mixtas me refiero a que tú necesitas funcionarios públicos dentro del sistema, dentro de las instituciones, pero necesitas toda una red criminal trabajando por fuera, en coordinación, por supuesto, porque hay una zona gris, como lo dicen Garay y Salcedo Albarán, de intersección, ¿verdad? Una zona de alegalidad en donde ya no está muy claro quién es quién, pero hoy por hoy no se trata solo de comprar un diputado, se trata de tener toda una red funcionando. Hablemos de narcotráfico, hablemos de crimen organizado, hablemos de negocios mixtos. La cuestión es bastante más compleja y estamos hablando de un fenómeno de un alcance mucho mayor y de mayor magnitud también social, económica y política que la corrupción, sencillamente hablando, digamos, ¿no? Para hablar entonces de Estado de Derecho habría que tener en cuenta todo esto, habría que responder a la pregunta, ¿cuál es la razón de Estado que hay dentro del corazón del Estado de Derecho? Porque claro que hay legalidad, claro que hay una legalidad funcionando de toda la vida, pero al servicio de quién está, quiénes están tomando las decisiones dentro de esa legalidad, quiénes están incluidos dentro de esa legalidad, y me atrevería a decir incluso quiénes estamos incluidos, porque hay zonas completamente invisibles en estos sistemas y sobre todo en un sistema como el de Guatemala. Yo vivo en una ciudad que muy difícilmente sería militarizada, pero si eso lo contrastas con una comunidad indígena que se está oponiendo a una minera o a un proyecto hidroeléctrico, claro, es muy fácil militarizar. Ahí es cuestión de un minuto. Es que no hace falta ni siquiera cumplir con los procedimientos legales del caso, porque son seres invisibles, son seres de segunda o tercera categoría que no han entrado ni siquiera al esquema normal y básico de la ciudadanía. Entonces, digamos que esa es la primera parte, digamos, de una respuesta que yo daría a esta idea de si sigue Estado de Derecho en Guatemala. La segunda parte, yo pensaría un poco en toda esta idea de cómo fue creada CICIG, en el vínculo estructural que hay de la impunidad del pasado y la impunidad del presente. Por ejemplo, cuando hace 10 años CICIG se empieza a discutir, se hace porque hay un acuerdo de paz, el Acuerdo sobre Derechos Humanos, que habla de la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que no eran otra cosa que la subsistencia de las antiguas estructuras militares o paramilitares
que hacían todo el trabajo antidemocrático, digamos, ilegal, o el trabajo sucio durante la guerra. Estas estructuras lo sabemos también en el caso de Colombia, y es un gran debate también en Colombia, digamos, ¿no? La idea de todas estas estructuras que no se disuelven en 5 minutos, digamos. El desarme, la desmovilización, es un tema súper delicado, ¿verdad? Hablemos de militares, de paramilitares o de grupos guerrilleros, digamos. No ha habido, en el caso guatemalteco hubo un descuido tremendo, sobre todo en términos de reinserción, ¿verdad? Pero pensando o volviendo al control de los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, sabemos que hay estructuras que subsisten, ¿no? Del paramilitarismo principalmente, que hoy siguen funcionando. Algunas como estructuras directamente al margen de la ley, otras como estructuras que han mutado a estructuras mixtas que operan a veces dentro de la legalidad o por fuera de la legalidad, y otras directamente como empresas de seguridad privada, ¿no? Que es lo que ha pasado también en otros países y que es lo que también, como te decía, se está debatiendo hoy en Colombia. Lo que me parece interesante de hablar de Estado de Derecho y de CICIG es que en su momento había un gran debate dentro de la sociedad civil, porque se consideraba que si se investigaba solo los CIACs, estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, dentro de su marco de acción en el presente, se podía descuidar el debate del pasado, y había una buena parte de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que pensaban que era importante que el mandato de CICIG también investigara casos del pasado. Ahí no había un acuerdo y fue bien difícil. Bueno, aquí esto sería otra entrevista, pero lo que quiero decir en síntesis es que el acuerdo final fue crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para investigar estas estructuras y su manera de operar en el presente. Eso es lo que ha dado lugar a que hoy por hoy muchos de los casos que se han destapado sobre corrupción en el presente, sobre redes ilícitas funcionando en el aparato estatal a día de hoy, indirectamente nos lleven. Hay una expresión en el derecho penal que alude a los hallazgos inevitables. Cuando tú tienes un caso, así sea de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, que te habla de lo que está esa organización haciendo hoy, digamos que sea operar dentro de una estructura criminal que opera en las aduanas, digamos, como el caso de la línea que llevó a la cárcel al expresidente y exvicepresidenta. Tú puedes tener esa investigación en marcha, pero si hay hallazgos inevitables que te llevan a hilar históricamente en dónde estaban las raíces de aquella organización, tú inevitablemente llegas a la guerra, a la historia de la guerra, llegas a la lógica de la contrainsurgencia y a cómo aquella estructura que opera a día de hoy a lo mejor tiene sus raíces en aquella época, ¿no? En aquella época en donde surgió aprovechando un discurso de contrainsurgencia, una posibilidad, digamos, de crear estructuras con ese pretexto, digamos, ¿no? De la lucha contrainsurgente, ¿no? De la lucha anticomunista. Entonces, lo que quiero decir es que es importante también mirar que a pesar de que el acuerdo que creó CICIG llevaba a hablar del presente, y por esa razón se habla tanto de la lucha anticorrupción, hay algo que como sociedad es bien importante que miremos, y que es algo que CICIG no puede decir en voz alta todo el tiempo, porque si lo dice todo el tiempo, de seguro la habrían expulsado del país mucho antes de lo que está ocurriendo. Ellos no podrían decir, miren, aquí hay un vínculo estructural entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente, pero es obvio que lo hay. Y como sociedad tenemos esa tarea, digamos, discutir, atar esos cabos de lo evidente que está saliendo gracias a estas investigaciones que están, como te digo, enfocadas en el presente y en las mafias y en las redes criminales de hoy, pero que nos llevan inevitablemente a aquellas mafias o aquellas estructuras, mejor dicho, que se crearon durante la guerra y que siguen vivas. Han mutado, han cambiado de nombre, han cambiado a lo mejor de procedimientos, pero ahí están intactas y son de alguna manera las que forman la base y la estructura del Estado de Derecho, ¿verdad? Volviendo a la pregunta. Entonces, para todo esto es que hay que tener en cuenta, yo creo, ¿no? Todas estas categorías. La transición tiene mucho que ver también acá, porque la justicia transicional está detrás. A pesar de que el mandato de CICIG no fue sobre justicia transicional, indirectamente está levantando esos debates, porque son los mismos actores. Muchos funcionarios de gobierno de hoy
y algunos que no han sido funcionarios de gobierno, pero que son exactamente ex-militares, ex-paramilitares, eran actores protagónicos durante la guerra y hoy son actores protagónicos de estas redes y estas mafias, digamos, que gobiernan y que son estructuras mixtas, digamos, que gobiernan a día de hoy el país, ¿no? Mónica, bajo ese contexto de complejidad de lucha contra la corrupción y contra otros aparatos ilegales que han sido heredados del pasado, ¿cómo podríamos interpretar en la coyuntura actual guatemalteca, primero, la expulsión de Iván Velázquez, sea una expulsión directa o indirecta, ya no lo dejaron ingresar al país? Punto. Es una expulsión y tiene una orden presidencial y tiene un marcado corte ilegal, por un lado. Y por otro, más recientemente, la expulsión también de los 10 investigadores de CICIG. ¿Cómo podemos interpretar esto a la luz de todo lo que nos estabas hablando sobre el Estado de Derecho liberal y sus debilidades y fortalezas? Es una pregunta muy interesante también esta que me haces sobre estos últimos meses en que ha habido, digamos, este intento de expulsar a CICIG o de acabar con CICIG, pero yo diría que también son años en los que de una u otra manera se ha estado debatiendo siempre si CICIG es necesaria o no en el país, digamos, ¿no? Y es interesante también ver cómo, sobre todo las élites, van pendulando de una posición a otra, digamos, ¿no? De repente las cámaras empresariales salen apoyando a CICIG en una coyuntura específica, pero en otra coyuntura aparecen denostando. La mayor parte del tiempo, digamos, la posición ha sido esta última, digamos, ¿no? El acuerdo y la petición, el acuerdo entre ellos y la petición al gobierno de la expulsión. Yo creo que para entender qué es lo que está pasando, digamos, por qué razón se ha estado intentando expulsar a Iván Velázquez y a estos investigadores en este momento, que es un indicador más de lo mismo, digamos, ¿no? Es importante tener en cuenta también la historia y cómo estas élites y estas redes criminales de las que hemos venido hablando se han visto amenazadas por la presencia de una comisión internacional que está investigándolas directamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno que está hoy en Guatemala, que detrás de este partido que está en el gobierno, mejor dicho, hay un grupo de militares que durante las negociaciones de la paz se oponían completamente a la firma de la paz. Digamos, como sabemos, en todos los contextos de negociaciones de paz y de fin de un conflicto armado, existen las diversas posturas, ¿no? En Guatemala existía el grupo de militares que estaban a favor de negociar la paz y estaba el grupo de militares que estaban a favor de exterminar al enemigo y no estaban dispuestos a hablar o a dialogar. En este caso es esta segunda ala, digamos, militar la que está detrás del gobierno. De extrema derecha, diríamos. De extrema derecha, digamos. Una cosa es la derecha liberal y los militares que quieren entrar, digamos, en ese debate, ¿verdad? De las condiciones liberales básicas para transitar a una democracia o a una situación de paz. Y estaría esta otra ala, digamos, ¿no? La cofradía, un poco vinculados a la cofradía. Exactamente, que no están dispuestos a debatir, digamos, en términos democráticos, sino en sus propios términos, digamos, ¿no? Que son los términos de la guerra, que son los términos de la dictadura, que son términos antidemocráticos, que en el caso de Guatemala son muy convenientes en muchos casos para las propias élites económicas, que para todos es claro que eran quienes estaban participando y sosteniendo la situación de guerra que vivimos, ¿no? Yo creo que para entender esto, entonces, o para interpretarlo, hay que acudir a eso, hay que acudir a la historia, digamos, ¿no? ¿Quiénes están beneficiándose de la impunidad? ¿Quiénes están beneficiándose de la cooptación del Estado? ¿Y quiénes están siendo perjudicados por las investigaciones de CICIG? ¿A quiénes les perjudica que avance, digamos, esta develación de información clave, esta develación de todo aquello que de alguna manera son leyendas urbanas que todo el mundo ya sabemos que siempre ha sido así, lo decimos, pero que es distinto tener dato concreto, dato fáctico y dato histórico sobre la mesa para poder hablarlo, para poder incluso enseñarlo en las aulas, para debatirlo dentro de las familias, ¿no? Eso es, porque eso es el cambio cultural, eso sí implica un cambio cultural, de lo que hemos estado hablando también en esta entrevista, ¿no? Cuando vos tenés datos, números,
evidencias empíricas de lo que se está diciendo, hay una posibilidad de hablar abiertamente, de tener, esto también es una versión de la verdad judicial, pero de alguna manera es clara, digamos, y es clave tenerla, más allá del rumor o de la leyenda urbana o de la posición ideológica, que es una cuestión que tanto se ha estado utilizando en estos momentos. Más allá ¿no? de la verdad judicial, también sería el papel de la sociedad civil en ese proceso, que es lo cultural que tú estás hablando. Más allá de lo judicial, de las categorías legales, claro. el papel de la sociedad civil ahí debe ser beligerante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí está, digamos, la complementariedad, porque digamos que en el siglo XXI vivimos una situación de hiperlegalización de la vida cotidiana de alguna manera, y eso pasa en Europa, pasa en América Latina, pasa en todos lados. Las leyes mordaza, las leyes que están criminalizando la protesta, digamos, las sobremesas cada vez más, o por ejemplo en Guatemala, las sobremesas de un domingo cada vez más hablan de un antejuicio o de nociones como un amparo o como la segunda instancia de un proceso penal, ¿sabes? O la interpelación de este funcionario. Ya empieza a hiperlegalizarse de alguna forma la vida privada, la vida cotidiana. Y en ese sentido la sociedad civil, el rol que tiene o el gran desafío que tiene es el de no quedarse en esa lectura en blanco y negro de lo legal y lo ilegal, porque esa lectura es bastante tramposa también de alguna manera, porque cuando hablamos de procesos penales, pues caemos en el error, digamos, de considerar la justicia como cárcel y en última, si me apurás, como pena de muerte. Y eso puede ser una trampa, digamos. Yo creo que el desafío de la sociedad civil es cómo aprovechar todas estas herramientas que de alguna manera el derecho le está brindando a la sociedad en términos de conciencia histórica para despertar, para mover las cuestiones de otra manera, para ese cambio cultural que al final de cuentas es responsabilidad nuestra, desde la casa hasta las aulas universitarias, hasta los debates públicos, digamos, ¿no? Hasta la fiscalización social, a los órganos políticos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, digamos que yo por ahí veo la explicación de lo que está pasando en este momento en Guatemala, digamos. Hay mafias claramente afectadas, hay redes criminales claramente afectadas, que han sido claramente afectadas en todos estos años y que desde luego incluso comienzan a hablar ahora sí de debido proceso, del respeto a las garantías, del proceso penal, imagínate, ¿verdad? En este caso sí, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Cuando la justicia va y los toca a ellos. Mientras la justicia históricamente tocaba generalmente al enemigo interno o seguía tocando generalmente la sociedad civil. Exactamente, a la sociedad civil y en últimas a los pobres. Las cárceles en el mundo están llenas de gente excluida y de gente marginada, digamos, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, mientras a ellos los toquen, no hay debido proceso que valga, no hay garantías procesales, no hay presunción de inocencia, ni hay nada de eso. Hoy, en cambio, el debate público y parte de esta hiperlegalización de la vida cotidiana implica decir que ni modo, como son las élites las que están siendo perseguidas, como son las mafias las que están siendo perseguidas, pues hoy sí todos estamos sumamente preocupados por el debido proceso, ¿verdad? Cuando la criminalización no nos afecta ni siquiera un pelo, ¿no? Cuando hemos tenido personas presas por defender los recursos naturales por más de 2 años, de una manera ilegal y de una manera absolutamente arbitraria y abusiva, digamos, ¿no? Violatoria de las garantías procesales mínimas en cualquier democracia liberal. Entonces, digamos, todo esto es lo que hay que discutir. ¿A quién beneficia y a quién está perjudicando que se destape esta historia que ni siquiera, como sabemos, la propia CICIG ha tenido que ir casi con pinzas, digamos, ¿no? Eligiendo casos y ha sido súper criticada por esto mismo, claro, ¿no? Lo de Otto Pérez Molina o lo de Jimmy Morales es la punta del iceberg de una red descomunal. Claro, exacto. Y cómo se han ido retrasando, cómo fueron tardándose en abordar casos que implicaran a las élites, digamos, ¿no? ¿Te recuerdas que esa también ha sido un debate claro, digamos, ¿no? Se decía, bueno, hablan de las redes criminales. Sí, pero élites no. Exactamente, los ricos no, la oligarquía no está intacta. Sin embargo, han tocado a la oligarquía. Digamos, no podemos decir, ay, se ha destapado todo lo que quisiéramos que se destape, pero ha habido casos que ya empiezan a caminar por ahí. Si ni siquiera se ha destapado lo máximo, no se han metido todavía así como un caso grande, imagínate los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que hoy por hoy están al servicio de las mineras o de las hidroeléctricas. Entrar a ese debate, imagínate lo que representaría. Pero digamos que con lo que se ha hecho y con lo que se ha avanzado, estos indicadores de respuestas
digamos, bastante intransigentes del gobierno, bastante antidiplomáticas, bastante burdas también, dicen muchísimo de lo que está en riesgo, de lo que está en amenaza, ¿verdad? Y de quienes están sintiendo hoy amenazados, ¿verdad? Por la justicia y por esa democracia y esa paz que en teoría ellos también buscaban, ¿no? Mónica, sabemos de la complejidad del tema y bajo ese contexto nos gustaría abordar, y especialmente cuando hablaste de la razón de Estado, del Estado de Derecho, de un tema que de alguna manera está siempre flotando en el aire de los debates políticos o extrapolíticos, y es, al final de cuentas, después de haber hablado de todas las debilidades que tiene el Estado guatemalteco y por extensión algunos países latinoamericanos, ¿qué es un Estado fallido? Estamos hablando, cuando hablamos del Estado guatemalteco, de un Estado fallido, de un Estado débil, y bajo ese contexto, ¿podrías tú un poco aclararnos qué es un Estado fallido desde el punto de vista legal y tal vez después un poco explicar qué es un Estado fallido desde un punto de vista social, desde los pobres? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Sí, el Estado fallido me parece que es un debate muy importante que nos lleva un poco a algo por lo que ya pasamos también en esta entrevista y que tiene mucho que ver con las formulaciones clásicas sobre el Estado de Derecho. El Estado fallido, digamos, desde un punto de vista político, podría decirse que es aquel Estado que desde los estándares básicos de la democracia liberal no llenó, como quien dice, no pasó el test democrático, los requisitos. Hay una especie ahí como de checklist, ¿verdad? De requisitos que había que cumplir desde un punto de vista de la democracia liberal. Aquí estamos hablando, pues sí, como tú decías, es una preocupación muy de moda para los organismos internacionales, ¿verdad? Y que está mediada precisamente por toda esta impronta colonial, ¿verdad? De la que hemos venido hablando a la hora de mirar quién es un Estado decente y quién no lo es. Eso es por un lado. Por el otro lado, tú me hablabas también de cuál... Desde luego, yo no quiero con esto justificar, ay, bueno, Guatemala no es ningún Estado fallido, somos un Estado democrático, exactamente, ¿no? Lo que quiero criticar como telón de fondo de todo esto es cuáles han sido estos requisitos o las preguntas que se nos formulan desde el punto de vista del test que hay que superar. ¿Y a quién obedecen esos requisitos que hay que cumplir? ¿Estás hablando de libertades básicas o estás hablando también de derechos colectivos? ¿Estás hablando solo de libertad de expresión y de libertad de circulación frente a aquellos que protestan? ¿O estás hablando también de justicia social, de redistribución, de debatir, digamos, en últimas, todo aquello que dio origen a la guerra, ¿verdad? Para decir si fue fallido o no fue fallido un Estado, fallido según quién, ¿verdad? Según cuáles estándares y desde el punto de vista de quién. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, y por esa razón me parece bien importante la discusión sobre el Estado fallido, porque puede ser profundamente muy tramposa también. Si nos ponemos legalistas, si nos ponemos formalistas, pues desde luego somos un Estado fallido, como lo puede ser Honduras, como lo puede ser Haití, como hablábamos con Carlos también, ¿no? Hace un momento. El asunto es desde el punto de vista de quién, desde el punto de vista de las élites del mundo, desde el punto de vista de los organismos multilaterales, desde el punto de vista de los pueblos, desde el punto de vista de quién somos un Estado fallido. A lo mejor desde el punto de vista de todos lo somos. El asunto es que para hablar de un Estado fallido hay una situación previa, digamos. Para que algo falle tuvo que haber funcionado alguna vez. Y la gran pregunta en el caso nuestro, en el caso de la América Latina, digamos, sería, ¿en algún momento hemos tenido Estado de Derecho? Desde un punto de vista profundo, no solo desde el punto de vista formal. Claro que tenemos constituciones, claro que hay institucionalidad ahí creada, pero ¿será que en algún momento las relaciones societales se han configurado como un Estado funcional? ¿Será que alguna vez hemos sido capaces de convivir en un mismo tiempo y espacio sin estar matándonos?
precisamente por la injusticia social que nos divide, precisamente por el racismo estructural que nos divide? ¿Será que alguna vez hemos sido capaces de tener eso como para considerar que ahora falló? Esa es una pregunta, y por esa razón me parece bien importante esto que tú dices del punto de vista de las grandes capas sociales que están excluidas, desde el punto de vista de los pueblos, en otras palabras. En Guatemala, pero también en la América Latina, como lo sabemos, desde hace, bueno, es una discusión clásica de este siglo, se empieza a hablar de refundación del Estado. Y en algunos casos incluso de fundación del Estado. Los pueblos indígenas en Guatemala, hay varios movimientos que hablan no solo de refundación, sino de fundación del Estado. ¿Por qué hablar de fundación? Precisamente porque no hay algo que falló, es que no ha habido nunca nada que nos articule, no ha habido una forma de organización política de la que todos los pueblos seamos parte. Nos sintamos representados. Exactamente, con una cuestión tan básica como podría ser la ciudadanía. Es que la ciudadanía, que es la condición democrática básica, desde un punto de vista liberal, no estoy hablando desde el punto romano también, ¿verdad? Porque tiene su origen. Sí, digamos, desde el punto de vista moderno, por así decirlo, ¿no? Desde un punto de vista del Estado moderno, la ciudadanía, que es la categoría básica, ¿verdad? Para poder existir jurídica y políticamente en una sociedad, pues esa categoría tan básica. Hay gente, como sabemos, en Guatemala hay comunidades enteras que no existen, no están inscritas en un registro civil o ahora en el RENAP, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ha estado ausente, porque el Estado existe solo para ciertos segmentos y ciertas capas poblacionales. Entonces, digamos que yo creo que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en un Estado fallido. ¿Es fallido para quiénes, verdad? ¿No funcionó para quiénes? Y por el otro lado, para quienes sencillamente nunca ha existido. Es que no solo no es que no haya funcionado, es que era una promesa liberal que nunca les incluyó. Era una promesa de la cual nunca podían tener una esperanza, sobre la cual nunca podían tener una esperanza. Por esa razón, no hay que extrañarse para nada que hoy por hoy, ante los discursos de lucha contra la corrupción que se levantan y que se ponen muy de moda con la presencia de CICIG y en el mundo en general, hay movimientos y organizaciones indígenas, campesinas, rurales, sobre todo, estoy hablando, digamos, de todo aquel mundo de los invisibles que hablan de fundar el Estado, de fundarlo, no de refundarlo ni siquiera. Y eso es muy profundo y tiene mucho que ver, yo creo, con la idea esta que tú dices del Estado fallido, porque nos desplaza completamente a una arena bien distinta, que no es la arena de la ONU ni de los mecanismos multilaterales, que son los que se encargan de calificar quién es una democracia sana y quién no lo es, sino nos desplaza a un mundo de debate, de diálogo plurinacional, intercultural, que no hemos tenido. Que no es solo legal, sino la legitimidad social. Que no tiene que ver con la legalidad. Claro, la legalidad podría ser una consecuencia, pero ese diálogo es profundamente político, social, antes, y epistemológico sobre todo. ¿Qué significa, por ejemplo, la democracia para el mundo indígena? ¿Existe esa noción o habrá un equivalente funcional que nos ayude a dialogar acerca de la democracia? ¿Qué significa la dignidad, los derechos? ¿Qué representa el buen vivir, verdad? La felicidad en últimas, ¿no? No solo el desarrollo, el progreso, que son categorías que hoy están en disputa en la arena política, sino las categorías más básicas, ¿no? La dignidad, la felicidad, ¿qué significa para cada quien? Y a partir de ahí, ¿será que es posible que tengamos un Estado que podamos convivir en un mismo tiempo y espacio sin estar matándonos, ¿no? Y sin estar marginándonos y excluyéndonos? Esa es la gran pregunta, y por eso me parece bien importante esto que tú planteas del Estado fallido, porque quedarnos en esa discusión puede ser profundamente tramposo, o sea, puede llevarnos a seguir queriendo perseguir ese copy-paste o ese implante, digamos, institucional de la democracia liberal que a lo mejor no se corresponde con las necesidades más profundas de nuestro Estado, como relación social, no como instituciones, ¿verdad? Como relaciones, como algo más dinámico, como algo más cambiante, ¿verdad? Y más conflictivo, por lo tanto. Gracias, Mónica. Sabemos que es un tema que da para mucho y necesitaríamos más tiempo. Lastimosamente no lo tenemos y nos gustaría que nos cuentes un poco a grandes rasgos cuál ha sido tu experiencia en Colombia. Recientemente acabamos de hablar con Carlos Medina y él también un poco nos contextualizó del proceso de paz y la complejidad de la guerra en Colombia. Y nos gustaría hacer un contraste con tu experiencia en la universidad.
Bueno, en Colombia estoy, creo, ya desde hace casi 5 años en un proceso de intercambio, ¿verdad? Que ha sido muy interesante porque tengo la posibilidad de dar clases allí en un par de universidades en donde estoy invitada cada año, pero también he podido compartir en seminarios en otras 3 universidades, así muy puntualmente. Y digamos que me parece muy importante, digamos, lo que se relaciona la experiencia colombiana con todo esto que hemos estado hablando de Guatemala es muchísimo más de lo que aparenta relacionarse. ¿Qué quiero decir? Colombia está en un proceso de transición que ha sido muchísimo más largo que el que Guatemala tuvo, ¿verdad? En Colombia se está transitando desde hace mucho tiempo y sobre todo se nota en el nivel del debate en el plano social, ¿verdad? Cuando, exactamente, la gente está enterada, la gente... En Guatemala se está afirmando la paz y en la capital había un gran segmento poblacional que no sabía que estábamos en guerra, incluso. En Colombia, digamos, ese debate es bastante más activo, bastante más vivo, bastante más complejo también, precisamente por el tiempo en que les ha tocado firmar la paz, ¿verdad? No era lo mismo un siglo XXI en donde, digamos, el gran correlato era el consenso de Washington o el gran interlocutor, si lo quieren llamar así. Perdón, el siglo XX, el final del siglo XX, con un siglo XXI en donde el correlato es de una complejidad bastante mayor cuando hablamos de neoliberalismo extractivista, cuando hablamos de gobierno de corporaciones multinacionales, de reducción progresiva del Estado, de reducción progresiva de lo público, digamos, ¿no? Si pensamos en qué condiciones se negocia un proceso de paz o se debate un proceso de paz que tiene como telón de fondo precisamente esta reducción de lo público, esta reducción del Estado, esta reducción de la participación de lo político, incluso casi en una era de pospolítica, ¿verdad? Porque básicamente cuando nosotros transitamos de la guerra a la paz, todavía era el fin de la Guerra Fría, como lo dijimos antes, ¿no? Entonces, la cuestión de las ideologías estaba ideologizada muy, la sociedad. Exacto, estaba muy vivo. La sociedad sigue ideologizada, desde luego, bueno, esto es otra entrevista también, pero la cuestión, digamos, la era de la pospolítica, la era de la posverdad, digamos, pone o enmarca de una manera muy distinta todos los debates de lo público, ¿verdad? La presencia de actores multinacionales, a mí me llamó mucho la atención que en algún momento del proceso de paz incluso se haya llegado a considerar a las empresas multinacionales como un actor dentro de la guerra, ¿no? Se haya llegado a debatir esto que me parece súper apasionante, ¿verdad? Evidentemente, la versión final del acuerdo que ha tenido, digamos, varios tropiezos y varios cambios, también el no, como resultado en el plebiscito, pues fue algo que derivó en transformaciones importantes dentro del texto del acuerdo, pero me parece muy interesante, ¿verdad? Que en Colombia sí se esté teniendo este debate, digamos, se tenga el debate de las multinacionales. Por supuesto, no quedó incorporado dentro del acuerdo de paz, ¿verdad? Los actores que participan del conflicto son los actores oficialmente o conocidos, digamos, públicamente como actores armados, ¿verdad? Y me parece interesante porque digamos que a Colombia le toca negociar, debatir, combatir los desafíos para su propia paz en un contexto de neoliberalismo extractivista en donde hay actores muy poderosos, mucho más complejos que solo el Estado o que solo el ejército o que solo los paramilitares, ¿verdad? Hay actores muy poderosos que están disputando desde luego también los territorios, ¿verdad? Frente a organizaciones o frente a población que fue víctima, frente a organizaciones que están dando la lucha por la paz y frente a pueblos indígenas, por supuesto, ¿no? Entonces el escenario ahí es bastante complejo. Por un lado, como te decía, por esta situación de neoliberalismo extractivista, pero por el otro también por la situación de reconfiguración cooptada del Estado. Colombia es un caso muy parecido al caso de Guatemala desde este punto de vista, ¿no? De la presencia de redes criminales. Bueno, ahí es en donde se abre el debate sobre la narcopolítica, sobre la parapolítica de una manera bastante explícita, ¿no? Desde que se da la primera
transición, digamos, ¿no? Cuando se desmovilizan a los paramilitares, empieza a salir a luz cuál era, digamos, el rol de las empresas privadas dentro de todas estas redes criminales y cuál era la colaboración con los paramilitares. Todas estas redes mucho más complejas de criminalidad que existen en el siglo XXI, pues han salido, digamos, a debate, han salido a la luz desde Colombia, pero por supuesto que nosotros estamos reflejados ahí, ¿no? Como país. Por supuesto que Honduras podría estarlo, por supuesto que habría que mirar el caso de El Salvador, digamos, ¿no? Y a mí me parece que por esa razón es que llega un colombiano a Guatemala, como Iván Velázquez, como comisionado de CICIG, y él en 5 minutos entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Él no necesitó pasar un año para, digamos... De inmersión en el tema. Exacto, 5 minutos también es un poco exagerado, pero lo que quiero decir es que es lo mismo que si cualquiera de nosotros va a Colombia y conversa con la gente ahí, pues hay una proyección, hay un efecto reflejo, digamos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociopolítico. Entiendes, ¿no? las claves políticas y sociales que dan paso a los conflictos. Claro, y los grandes nudos que existen en los sistemas para conseguir la paz, para conseguir la democracia, para hablar de un Estado desde los pueblos, incluso, que es lo que hemos estado hablando en esta entrevista, ¿no? Porque ni la paz, ni la Constitución, ni los grandes contratos sociales hasta hoy han sido escritos por todos los pueblos, digamos. Colombia tiene una constitución que fue bastante más abierta, digamos, desde el punto de vista del sujeto constituyente. Ahí hubo incluso organizaciones guerrilleras desmovilizadas, hubo mujeres, hubo pueblos indígenas, fue bastante más abierto que cualquier constitución en Latinoamérica hasta ese momento. Luego pues ya vinieron Bolivia y Ecuador, que nos han dado también un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de una manera más amplia, más abierta, más incluyente a los pueblos. Esos son los grandes desafíos. Y el debate de la paz en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, también nos habla críticamente de otra dimensión que hemos estado discutiendo, que es esta de la hiperlegalización de la vida cotidiana, ¿verdad? La Jurisdicción Especial para la Paz nos dice, a ver, veamos, no necesariamente la cárcel es una medida, digamos, rehabilitadora desde un punto de vista social. La cárcel, como todos sabemos, es una medida de castigo, de culpa punitiva. Y castigo, claro, punitiva, que pues han sido excepcionales los casos en el mundo en donde ha logrado su objetivo rehabilitador. La Jurisdicción Especial para la Paz nos pone, digamos, en duda no solo la cárcel como una de las bases del derecho penal moderno, sino la idea de la culpa y el castigo como base del derecho moderno en general, no solo el derecho penal. Y ese debate me parece bien necesario, bien importante, digamos, ¿no? Que Colombia lo está también aportando con un montón de complejidades, porque ha sido un proceso bien, me imagino la entrevista que ustedes tuvieron debe haber sido larguísima, porque es un proceso complejo, lleno de zonas grises, lleno de complejidad y sin respuestas absolutas de ningún tipo, porque a cada transición le toca su propio experimento, digamos, ¿no? A cada incertidumbre sería la palabra. Exactamente. Incertidumbres legales, políticas, exactamente, sociales. Sus propias incertezas, ¿verdad? Y desde el punto de vista del futuro, pues a cada quien le toca escribir, ¿verdad? Y lo que te digo es que a mí me parece que hay mucho... hay una función de espejo entre nosotros, entre Centroamérica, yo diría, y Colombia, como no la existe quizás con ningún otro país en la región precisamente, pues por la historia de desigualdad, por la historia de exclusión, por cómo fue, digamos, la historia de los siglos XIX, XX en nuestros países, y por la guerra, y sobre todo por los desafíos que una situación de guerra te deja como saldo. Y por el tipo de violencia también. Exactamente, por el tipo de violencia. Y que no son los mismos desafíos que enfrenta una dictadura, digamos. Salir de una dictadura es una cosa completamente distinta a haber pasado por una experiencia de guerra. Yo creo que eso lo conocemos muy bien, digamos, sobre todo cuando se vive conviviendo con esa violencia cotidiana de la posguerra, de la cual ya ni siquiera se habla, ¿verdad? Claro. Gracias, Mónica. Sabemos que es un tema que da para mucho, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Realmente fue un gusto tenerte con nosotros y que los amigos de Caleidoscopio nos hayan acompañado. Y a ustedes los invitamos al próximo programa, esperando que tengamos nuevamente la compañía y el privilegio de tener a mujeres tan preparadas como Mónica Mazariegos y otros invitados. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.